Buenas noches, ¿cómo estás, Jamie? Buenas, buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va esa formación en teología? Ay, excelente, profe, la verdad. Con ¿Sí? ¿Te ganas de gusta? más. Sí, Sí, es que es una carrera bonita y cuando a uno le gusta, uy, uno sí, profe. puede hacer muchas cosas, muchas cosas. Así es, profe. Y tú eres de la Cruzada, ¿cierto? Sí, profe, yo soy de la Cruzada Cristiana. ¿De qué cruzada eres tú? Noroccidente. Con el apóstol Pedro. Eduardo Pacheco. Eduardo, yo sé por qué le digo Pedro. Eduardo, sí. Sí, y yo estoy acá en Córdoba. Bueno, mi mamá es la pastora distrital, la pastora Nelly Ortega. ¿En serio tu mamá es la pastora Nelly? Sí, Oye, sí, profe. no, pues yo conozco a tu mamá, pero Es que entonces a mí me parece que tu mamá es jovencita, esa hija tan grande. sí, yo soy la segunda hija. ¿En serio? Ay, no me Sí, digas. No, yo quedo asombrada. Para mí la pastora Nelly es mejor dicho, ay, pero sí, sí, profe. qué rico, qué rico. Y tú iniciaste en Unísimes este año, ¿cierto? El año pasado. ¿Y cómo te el- ha ido? Ay, bien, gracias a Dios. Al principio, profe, el desafío de la Sí, tecnología fue impresionante, pero la sí. enseñanza muy, pero muy buena. La verdad es que cada día, como le decía, con ganas de aprender más y entre uno más como que lee esas lecturas, uno como que dice, bueno, ¿dónde estábamos? Que yo le compartí a mi esposo y le dije tanto tiempo teniendo, porque yo en el instituto solamente llegué al cuarto semestre y Ujú. me da pena. Yo le decía hace No, unos días, yo le decía, ¿cómo me descuidé tanto? Es decir, ¿cómo no aproveché tanto tiempo? Es decir, ujú. siento como que decir, no es, hay veces que no está bien lamentarse, pero sí como que un desafío para no dejar pasar el tiempo y poder capacitarnos, porque sí que la obra de Dios necesita que nos capacitemos mucho y en este tiempo aún más. La verdad que muy Sí. satisfactorio. Oye, qué rico conocer tu testimonio, me alegra mucho. Y bueno, yo te doy la palabra, tú tienes a cargo la oración, entonces así que todo tuyo, el auditorio. Ok. Buenas noches, compañeras. Igualmente a la profe, buenas noches. La verdad es un privilegio poder estar aquí, poder aprender, poder capacitarnos, como le decía la profe, en estos tiempos, porque hay muchos desafíos. Este contexto, igual que todos, pero siento que hay una demanda porque es nuestro tiempo, es nuestra generación, la cual no podemos dejar de pasar por desapercibido la importancia que como iglesia del Señor tenemos. Así que yo quiero que oremos en este momento y paso a compartir un tiempecito de un compartimiento bíblico. Señor, gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, porque creemos que en ti, Señor, existen propósitos. Y creo, Señor, que son tiempos los cuales queremos aprovechar al máximo, donde creemos, Señor, que en medio de lo académico, Señor, tú nos capacitas para las demandas de tu obra. Y, Señor, queremos hacerlo con pasión, con entrega, entendiendo, Señor, quiénes somos y el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta universidad, gracias por cada uno de los docentes, por todos sus directivos, gracias por la visión que has colocado, Señor. Y gracias, Señor, porque también a través de este programa, de este curso, Señor, aprendemos y entendemos, Señor, principios importantes, los cuales no debemos ignorar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Quisiera compartirles algo eh, acerca de acuerdo a la lectura que tenemos, hay algo que me impactó mucho que lo interpreté de esta manera y quiero también poder compartir con ustedes algo significativo a mi modo
de parecer y creo que nos puede contribuir mucho a lo que queremos, hacia dónde estamos enfocados. La verdad, como podemos interpretar también, creemos que estos contextos en los cuales nos encontramos demanda una iglesia muy comprometida, los hijos de Dios muy comprometidos con la visión de Dios. Pues la visión de Dios y el sueño de Dios no ha cambiado. Aunque los tiempos sean diferentes, sigue siendo la misma. Y yo creo que el amor de Dios ha sido incondicional. Y bueno, mientras carga, qué pena, pensé que estaba abierto. Eh, Quería hablar acerca de la crisis en la identidad, como ¿allí pueden ver mi pantalla? Sí, ok. La crisis en la identidad. Y es algo que quise enfatizar al leer en esta parte porque considero que la crisis en la identidad es un mal que daña la visión y daña el sentido de estar firme en la verdad también y lleva a que perdamos el sentido del temor de Dios. Para los siglos XVII, nosotros leímos, y el siglo XVIII, fue un siglo que también en la iglesia, quizás no en el sentido protestante, pero sí en la iglesia cristiana, se vieron situaciones los cuales nos crean como que una forma de pensar y donde en medio del siglo XVII vemos un absolutismo bueno, como leímos, veamos cómo el poder político se establecía, pero también vimos cómo la parte eclesiástica y la iglesia empezó también a cumplir un papel fundamental en este aspecto, pero como lo que en un principio solía ser algo que daba favorecimiento, como que podía ser que la sociedad era oficialmente cristiana, empezó a desatar, como decía Uriel Patiño en la lectura, que terminó siendo un arma mortal contra la iglesia. Entonces, partiendo de ello, vemos cómo en el siglo XVIII, lo que en el siglo XVII fue un triunfo, ya para el siglo XVIII se convirtió como en un triunfo, pero del Estado hacia la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y vemos que la iglesia empezó también tanto influenció como también fue influenciada. Entonces, empezó a tener esos aspectos que en algunas partes fueron positivos, pero también desatan como que una pérdida o un desequilibrio de la identidad. Y de cierto modo podemos ver que la vida cristiana camina hacia lo oficial y a lo externo, y pierde la esencia de la espiritualidad de lo interno. Eso también lo menciona Uriel Patiño en el documento que tenemos de lectura para el día de hoy. Entonces también a nosotros nos confronta como que para este tiempo sabemos que tenemos preguntas existenciales, preguntas que nos formulamos a lo largo de nuestra vida y partimos siempre con quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué debo hacer, qué puedo esperar. Y para contestar todas estas preguntas debemos iniciar por la primera. Para contestar las demás, debemos empezar a preguntarnos quiénes somos. Y es importante meditar sobre ellos porque partiendo de la identidad que creemos y tenemos la convicción que poseemos, hacia allá nos enfocamos. Entonces, y para tener misión hay que tener una visión clara, hay que tener un propósito sólido y en cuanto a la pérdida de la identidad, hace perder el horizonte, las metas y el propósito. Entonces, para nosotros este tiempo es un desafío preguntarnos quiénes somos, cómo interpretamos nuestra identidad para nuestro hoy, para nuestro contexto, para el lugar donde Dios nos ha establecido, para las personas en las cuales Dios nos permite alcanzar, porque hay personas que están al alcance de cada uno de nosotros y aquí es muy particular porque estamos ubicados en diferentes partes de nuestro amado país. Entonces las personas que están al alcance de Mercedes es un compromiso allí como espiritual para Mercedes, los que están en su círculo, los que están en el círculo de Sara, los que están en mi círculo también. Creo que es importante y valioso que el amor de Dios sea extendido y conocido porque nosotros somos esa
como que podemos presentar el amor de Dios, somos la iglesia del Señor. Entonces es importante poder preguntarnos nuestra identidad. Hace unos días leía como que una lectura que hacía un escritor muy famoso, bueno, muy importante en la evangelización en los Estados Unidos, que es Charles Colson, algo así, creo que es el nombre. Y él decía que para que la iglesia o la iglesia en Occidente cobre el sentido original de la visión de Dios, tiene que empezar a entender su identidad. Y es algo importante lo que Dios quiere hacer. Entonces me parecía muy fundamental ese pensamiento que él tiene. Aquí, viendo como algo que encontré, que hace también un tiempo había leído, dice, es que cuando negamos nuestra identidad esencial, lo que somos, pronto estaremos a la deriva sin conocer de dónde venimos ni para dónde vamos, y sin saber tampoco lo que debemos hacer y lo que podemos esperar en la coyuntura en la que nos encontramos. Y es importante, el escritor de su libro devocional habla como del síndrome de Pedro, cuando niega al Señor Jesús, y dice que dijo, no soy, expresiones como esta, en Lucas capítulo 22, verso 58 dice, un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Encontramos también que expresa en el 57, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y llegó al punto de decir en el versículo 60 del mismo capítulo 22, dice, y Pedro dijo, hombre, no lo sé. ¿Qué dices? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, aquí el autor de esta frase alude a que hubo una pérdida esencial de la identidad de Pedro en ese momento. Y él empezó a decir, no soy, yo no soy, no lo conozco y aún no sé. Y son apreciaciones que se pueden interiorizar también en nosotros, porque a veces como que en búsqueda de algo mejor, de algo abundante, aún en las estrategias que podemos abordar dentro de la iglesia para el crecimiento, podemos caer en la pérdida de identidad, con esa necesidad voy a usar algo, no sé si está bien utilizado la expresión, como que en esa búsqueda de que la iglesia crezca y que tenga muchos números y que sea grande, podemos permitir que cierto sistema entre en nuestras iglesias y pueda afectar la espiritualidad y la enseñanza de la palabra de Dios, que esto es innegociable, que no podemos nosotros perder de vista lo que Dios quiere, y a través de lo que Dios quiere y a través de su palabra se va a lograr los más grandes éxitos de Dios para la iglesia del Señor. Sabemos que esta obra es del Señor y como decimos nosotros acá en la costa, y nadie la va a parar. Hay así un coro de esos de antaño. Eso canta con caja, con macharaca, y dice, esta obra es del Señor y nada la pagará, porque aquí está el juego del Señor, algo así. Pero es precioso poder nosotros comprender que también los desafíos en este tiempo están, y que nosotros debemos como iglesia tomar esa iniciativa de la búsqueda de volver a encontrarnos con la identidad que tenemos en el Señor. Entonces, aquí podemos apreciar algo ya para finalizar este momento y dar paso a la clase, es que hoy más que nunca, otra vez digo, hay que ser agente de este tiempo, conocer lo necesario y la comprensión de este fenómeno contemporáneo, y saber que en las complejas circunstancias de hoy necesitamos una luz, la luz del Señor que está en nosotros, que prevalezca. Hay algo fundamental que siempre lo guardo en mi corazón, y es que las tinieblas solamente prevalecen hasta donde la luz lo permite. Basta con encender una luz para que las tinieblas se disipen, para que no haya, y también podemos salvar y salvaguardar, sería la palabra, nuestras generaciones y las generaciones que vienen, porque lo que nosotros hagamos hoy va a marcar una trascendencia importante en la historia de la iglesia.
Así que no estamos aquí simplemente por crear un conocimiento. La profe Marta, yo creo que ella es una guía espiritual para mí. Cada vez que ella habla, yo siento que Dios me confronta, porque la verdad, cada vez que ella dice, tenemos que prepararnos, pero el enfoque de la teología siempre está llevarlo a la práctica. Y cuando ella hacía su ponencia, yo decía, Dios mío, tú me estás hablando. Y es una forma muy bonita porque eh, siempre le amo. Yo le compartía a ella en un momento, le decía, profe, Dios usted, a través de usted me ha hablado porque en un momento no quería seguir ni continuar. Y yo le llegué a decir al Señor, ¿sabe, Señor? Si tú me tienes aquí en este lugar es porque la iglesia lo merita y tu obra merita que nos capacitemos y que nos enfoquemos, que volvamos a tener ese enfoque de tu palabra y poder entenderla a tal magnitud que nosotros podamos hacer tu obra. Y en Primera de Juan capítulo 3, verso 2 hay un texto precioso que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces quería que guardaran este versículo en sus corazones para esta noche. Y yo les invito, vamos a orar nuevamente y decirle, Señor, gracias porque entendemos nuestra identidad. Señor, gracias porque tú eres especial. Y qué precioso, Señor, poderte contemplar en cada esfera de nuestra vida, en cada área, en cada proceso, en cada aspecto. Señor, estamos aquí porque creemos que en tu propósito maravilloso nos has conducido hasta aquí, porque tienes un propósito especial y porque quieres usarnos como esos instrumentos para este tiempo. Señor, porque hoy tu obra está en nuestras manos, una obra gloriosa, una obra maravillosa, una obra, Señor, que hoy podemos experimentar, pero también queremos que otros puedan ver que tú eres nuestro Salvador y que estamos aquí, Señor, para anunciar tu amor, para pregonar que en ti, Señor, hay salvación. Gracias por este tiempo, gracias también por esta clase, Señor, y gracias porque tú nos preparas para lo abundante, lo grande, lo maravilloso, Señor, que estamos llamados en tu obra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, compañeros, muchas gracias. Gracias, profe. Que Dios les bendiga. Gracias a ti por esa preparación tan especial y tan conectada con el tema de hoy. Bueno, yo les doy la bienvenida a todos. Estoy aquí, me prestaron cubículo en la universidad porque me cogió la tarde para irme. Entonces estoy aquí toda calientita, toda encerradita. Ahorita cuando salga ese frío para irme para la casa, no me lo quiero imaginar. Aquí inclusive las personas que, pero no lo voy a hacer, ¿no? Como dato curioso, aquí la biblioteca funciona 24 horas, es decir, que aquí hay gente que se va a quedar toda la noche. Y bueno, una de las condiciones que ocurrió alguna vez, bueno, esto ya a nivel muy social, un joven que ganó eso de ser pilo paga, cuando fue el programa entonces ganó para estar aquí, pero vivir en Bogotá ya también es costoso y estar aquí cerca. Y las directivas no se habían dado cuenta y el muchacho se quedaba aquí por la noche y estaba viviendo, o sea, estudiaba en la Javeriana, pero vivía en la biblioteca porque hay sofás. Pero pues por supuesto eso no es vida, entonces le buscaron una familia que lo acogiera. Pero sí, aquí se puede quedar. Yo llegué a quedarme como 2 veces porque yo salía de estudiar de aquí a las 9 de la noche y tenía que estar a las 7 de la mañana. Entonces un día dije, me voy a quedar con una amiga. Y no, yo sí no, no me aguanto. Ya tengo muchos años, pero sí el muchacho lo hizo. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes lo que fue la experiencia de hoy. Estuvimos aquí en la universidad en un evento que se llamó Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Entonces les voy a dejar aquí estos datos que en YouTube. Fue el Simposio de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana y sí lo subieron a las redes y sí lo transmitieron. Es fundamentalmente, digamos, como que se acerca un poquito más a las búsquedas de Unisimes. Hay algunas conferencias que a usted le gustarán, hay otras que le van a parecer supremamente disruptivas, supremamente desde otra mirada, desde otra óptica, pero mirando pues también la situación en el contexto que se da. Yo se los dejo, digamos, como para que lo revisen, especialmente el día 1, que es el que dice emitido hace un día.
ahí estuvo Elsa Tames y hacen la lectura teológica de la Biblia desde la realidad de las mujeres migrantes. Entonces ella ella es consultora de traducciones de la Sociedad Bíblica Unida, de hecho ella es teóloga protestante, tiene 70 años, o sea, es una mujer con una lucidez, pero toma la narrativa de Sara y la narrativa de Agar y la pone, hace una investigación sobre las mujeres migrantes y construye la historia de la migrante desde la Sagrada Escritura también. Ese es un buen tema. Está Aníbal Cañaveral, que trabaja, él es un campesino y trabaja la lectura campesina de la Biblia. Entonces está él, está ella. O sea, hay algunos que son muy buenos porque trabajan con comunidades. Hay un grupo aquí en la universidad que trabaja con mujeres en prostitución. Y entonces leen pasajes como el de Jueces, donde yo no sé si ustedes recuerdan que una mujer la violaron y la cortaron en pedacitos y la enviaron a diferentes regiones, pero ellos le dan una lectura a este tema como para visualizar también la situación, para conectar con las mujeres. Lo dejo porque son buenas ideas para temas de investigación cuando vayan a hacer su proyecto. O sea, por ahí es por donde tenemos que meternos. O sea, miren su contexto. Por ejemplo, lo de lectura campesina de la Biblia a mí me pareció espectacular porque, por ejemplo, en nuestra misión Cruzada Cristiana, nosotros tenemos bastante población campesina y qué bueno hacer un proyecto enfocado a la lectura de la Sagrada Escritura y qué nos dicen los campesinos. Hoy ese Aníbal Cañaveral cerró precioso porque recordó el pasaje en el que el Señor se compara como con la gallina, o sea, la analogía de la gallina. Y él decía, porque él es curioso, porque él es un doctor no es un doctor, es muy capacitado y tiene bastantes libros desde la lectura campesina, pero él habla así, lo más sencillo, a mí me encanta. Y yo quisiera, él dice que de Dios aprendemos la maestría de la gallina, que Dios es el eterno escarbador. Entonces tomaba la analogía de la gallina cerrando, pero o sea, son unos desafíos bien bonitos. Hay algunas cosas que, como le digo, para usted no, y que tampoco yo diría, uy, yo no estaría de acuerdo con eso, pero de alguna manera uno tiene que escuchar otros interlocutores. Pero sí les recomiendo que lo miren porque les puede dar ideas para el proyecto de grado, para mirar problemáticas y muy seguramente problemáticas que están con nosotros. Y miramos lo de los migrantes en el tapón del Darién, todo ese proceso que ellos llevan, pero también una lectura bíblica desde todas. Entonces, solamente les dejo eso, se llama Simposio de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Y creo que en realidad sí se acerca mucho porque pues Unísimes es muy fundamentalmente también a encarnar la Sagrada Escritura y es una lectura de la misma Sagrada Escritura en la sociedad. Yo alguna vez tomé el método de Hans de Witt, que es lectura intercultural de la Biblia, que eso fue como un inicio. Entonces tomaban víctimas de la violencia y los ponían a hacer la lectura de la Sagrada Escritura desde esa óptica. Entonces ahí les dejo para que de pronto le echen una ojeada, una mirada, pueden decir sí, no, no es por ahí, ¿listo? Entonces, listo, vamos a iniciar porque voy a pasar a conectar la clase que tengo pendiente de cerrar con la clase de los absolutismos. Entonces, voy a proceder a enviarles aquí, ya las tengo aquí formuladas, las preguntas, por favor. Lo mismo, abra un documento en Word y responda las preguntas que le coloco en el chat. Primera, ¿a qué hace referencia el autor Patiño cuando se refiere a los absolutismos? La segunda, ¿cuáles fueron las consecuencias negativas de los absolutismos? Y la tercera, aproximadamente qué porcentaje, eso pues ahí está, aproximadamente qué porcentaje de la población africana esclavizada moría en el viaje a América, es decir, mientras que los sacaban a la costa, los subían en esos barcos que realmente a veces hay unos modelos que recrean la inhumanidad con la cual fueron transportados los esclavos, pero ahí el Patiño da como una cifra más o menos. Usted, yo creo que lo recordará y lo puso, entonces a ver si lo visualizamos. Entonces, la plataforma para responder esas tres preguntas se cierra a las 7, entonces tienen un tiempo perfecto, más que dejen así una respuesta súper grande, es sobre todo que ustedes salen de esa generalidad.
Entonces les dejo estos 20 de las 6:43 aquí, les da como 15 minutos, está apenas para que puedan responder y ya volvemos a retomar la clase, ¿vale? Entonces vayan y trabajan ahí en su casa, en su dispositivo y en la plataforma ya lo encuentran. Bueno, voy a compartir pantalla y aquí en la plataforma, ¿dónde tengo la plataforma? Yo creo que la tengo por aquí. Ah, sí, aquí está. Entonces, miren, aquí en actividades de aprendizaje, corte 2, actividades de aprendizaje, aquí, actividad 4, actividad en clase septiembre 30, entonces perspectiva de los absolutismos, entonces ahí usted le da clic y lo sube, ¿vale? Entonces ya los dejo para que trabajen solitos y ya volvemos. Buenas noches, profe. ¿Hasta qué horas tenemos, profe, para esa actividad? Hasta las 7, a las 7 se le cierra la plataforma, entonces es mejor que la subas por ahí un minutico antes, ¿vale? Ok, gracias. Listo, dale.
Profe, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Aquí estoy. Sí, profe, era para comentarte lo siguiente. Bueno, he tenido aquí dificultades con el internet, no he podido encontrar la evaluación. Es que eso está ahí en el chat. Pensé que estaba pensé que estaba en No, la está aquí. plataforma. No se hubieras dicho, ahí está en el chat de Zoom. Dale, Mm, entonces déjalo y apenas acabe la clase me lo subes, ¿vale? bueno, vale, profe, gracias. Listo, y porque ya te quedan solamente 2 minutos, Sí, ya entonces, se va a cerrar. Gracias. listo. Profe, Sí. una pregunta. Es que yo estoy aquí desde el dispositivo móvil, ya tengo mis Ujú. respuestas y todo, pero no me deja guardar el archivo. O sea, no, la verdad Envíamelo, es que... envíamelo por Sí. WhatsApp entonces, ¿vale? Ah, ok, listo. Muchas gracias, profe. Pero tú tienes mi WhatsApp. Creo que no. ¿Me regalas el número? Qué pena. Es 320 A ver si aparece acá, no me deja 492 editar. Permíteme, qué 20, pena. Trescientos tranqui, veinte 492. 2356. Ok, muchas gracias. Listo. 320 492 2356. Vale. Entonces voy a iniciar. Ahora sí, la proyección de la presentación para que sigamos aquí. Y vamos a cerrar lo que en este sentido es como mirar este ambiente político y todo lo que generó. Entonces, bueno, aquí retomamos y ya vamos a nuestro segundo bloque. Entonces, en el bloque de hoy voy a iniciar con, bueno, esto lo vimos en la clase de la sesión pasada. Por favor, silencien por ahí el micrófono, no sé quién lo tiene activado. Jean Paul, ya lo tenemos aquí. Ay, espérate, a ver, porque también estoy aquí desde el dispositivo. Jean Paul, ¿me escuchas? Jean Paul. Jean Paul. No, ya, es que sí, ya. Estoy es. Profe, estás muteada. Listo, ya. Me pasó algo así ayer, que estábamos en clase con los pastores de la profesionalización y yo, pero ¿por qué no los escucho? Era que no me había puesto los manos libres, pero bueno. Entonces, esta parte es importante verla. Nosotros ya vimos todo lo que conllevó la reforma protestante en cuanto a lo teológico, en cuanto a la parte de la evangelización y esta parte que estamos viendo de lo social y de lo político, que ciertamente es pesado, especialmente porque tiene años, se va para acá, se va para allá, y dentro de todo que Patiño trata de ser sencillo, porque es que eso también nos ayuda a reconstruir un poco las raíces de cómo llega el Evangelio a América, o cómo llega el cristianismo, en este caso, de parte de la Iglesia Católica, y por qué empieza a arraigarse tanto. Sí, yo en mi época, cuando empezamos a ir a la iglesia cristiana hace como 25 años, eso era como fallarle a la familia, ¿sí? Como traicionar, mejor dicho. Entonces, de ahí parte, pues todo esto que hemos visto. Entonces, vimos como también empieza a generar como la sobrepoblación también en razón de la mano de obra que se necesitaba pues para el trabajo, para la productividad. También ascienden las tasas de natalidad porque gracias a la ciencia
se están logrando vencer algunas enfermedades, ¿vale? Entonces, pero, sin embargo, eso no hace que cambie la estructura social, por el contrario, se generan aún más las divisiones y especialmente pues se acrecientan pues como estas barreras. Y lo que pasa es que en la Europa que nos evangeliza a nosotros no es la de los Países Bajos, o no es la que le tocó, digamos, allí a los países nórdicos, sino es aquella en la cual estas estructuras estaban muy, muy, muy fuertes, muy marcadas. Aún dentro de la misma iglesia había lo que se llama la alta nobleza, y en lo que cerramos, que fue en las órdenes mendicantes, que yo les contaba que dentro de, pues dentro de la iglesia, eso fue más o menos siglos IX y X, que frente pues a toda esta opulencia surgen las órdenes mendicantes, jesuitas, carmelitas, franciscanos, agustinos, y mendicantes pues porque vivían del pedir. Sí, hoy en día ya no, ya no son tan mendicantes, pero pues sí tienen, digamos, como esta característica de que, por ejemplo, en ellos no tienen propiedades. Por ejemplo, uno a veces puede ver, digamos, un sacerdote diocesano. Los diocesanos son los que están allí en la comunidad, en el barrio, y ellos, digamos que de repente a veces sí, en algunos contextos yo he escuchado que tienen de pronto una casa o tienen algo, pero los mendicantes ellos sí definitivamente pues no hasta el momento, aunque viven bien, sí, viven bien, porque digamos, eso de que uno lo tengan con iPhone, con iPad, con iMac, o sea, eso de que uno lo manden a comprar ropa Arturo Calle. Pero en realidad es como un estipendio que les dan para que vivan bien. Viven bien algunos también dependiendo de la comunidad y dependiendo pues también de lo que vayan avanzando. Sí, es diferente, por ejemplo, allá ser sacerdote, pues estar en formación, pero eso ocurre y ahí vamos cerrando, ¿vale? Digamos como que ese fue el cierre, y luego miramos aquí todo lo que generó el comercio. Todas estas estructuras, bueno, de empezar a generar ganancias, de tener empleados, pero pues también tratar de generar el mayor beneficio. Y luego el florecimiento, pues de lo que fue la ciencia, ¿sí? La ciencia empezó también a desarrollarse. En cuanto a la misma iglesia, pues la religiosidad popular se explotó. O sea, con la reforma, algo que se ocurre tanto en las iglesias reformadas protestantes como en la iglesia católica, es que cada uno va a empezar a marcar aún más grandemente las diferencias. Entonces se va a exacerbar aún más, y ustedes lo vieron también ahí en la lectura que hicieron de los absolutismos, porque vuelve y lo toca. Es que es una época donde más que nunca se beatifican personas, es decir, se declara santo, y de hecho que la beatificación, digamos, en la línea era pues algo reciente. Se empezó a beatificar gente, fue por allá en el siglo X, antes no así como que lo declarara el Papa y todo eso, eso fue en el siglo X, pero aquí, digamos, eso tomó una velocidad aún más grande. Entonces esa velocidad hace pues que también se marque pues la diferencia entre cristianismo tradicional católico, como nosotros lo llamamos aquí. Normalmente cuando nosotros nacemos en el catolicismo decimos yo estaba en la religión tradicional, ¿sí? ¿Por qué la religión tradicional? Porque la religión de mi abuelita, de mi papá, de mi familia, la religión tradicional. Pero ya cuando estamos en la iglesia evangélica, bueno, cuando me convertí a la iglesia evangélica o cuando empecé, ¿listo? Entonces hay un contraste grande, y por una parte lo que es diocesano, a veces lo que es de salida hacia la sociedad, a veces estos sacerdotes no van a tener tanto esta formación, mientras que los que son religiosos, recuerde que unos a veces hoy en día, o aún lo podemos comprender, los religiosos son los que viven en la vida monástica, ¿sí? Acuérdese de monos, de vivir solo, los que viven en comunidad, ¿sí? Que son carmelitas, jesuitas, franciscanos, capuchinos, bueno, todos ellos, y las religiosas, ¿sí? Monjes y monjas. Pero los que no viven en comunidad, sino que cuidan a una parroquia, son los diocesanos, ¿vale? Hoy yo me encontré con el libro que soñé toda mi vida lo soñé. Yo quería un libro en el que se hablara del canon bíblico, de la historia del canon bíblico, y bueno, aquí se los muestro, aquí está.
Uy, este es un compendio de canon bíblico desde los primeros siglos hasta la Iglesia Reformada, de por qué nosotros no tenemos los deuterocanónicos. No, este es un compendio espectacular. Pero y uno siempre dice, ay, sí, los más juiciosos para el estudio, mejor dicho, pues los de las comunidades religiosas. Pero hoy un sacerdote diocesano me dejó callada porque yo compré el libro sin saber que ahí estaba el autor y que hoy era el día del lanzamiento del libro. Entonces me dijeron, mira, ahí está el autor. Entonces me llevaron y no, qué señor tan amable, se puso y me explicó aún cosas de Martín Lutero, de Calvino y todo eso de la Reforma. Y aparte de eso, que me puso una dedicatoria, o sea, mejor dicho, pero al final yo le dije, ¿y su merced de qué comunidad es? Y me dijo, yo soy diocesano. Entonces yo, pues bueno, mire que sí, tiene una maestría y un doctorado en teología, tiene un postdoctorado en canon bíblico. Entonces lo de él es el canon bíblico y hablar de por qué los libros que tenemos están ahí, quién los cerró, es un tema muy, muy bueno. Nótese que también, bueno, él trabaja y él trabaja es en Río de Janeiro, él es brasilero. Entonces, también volviendo nuevamente a nuestro tema, aquí en estos siglos 17, 18, entonces es los místicos, que ya ahorita lo vamos a ver con el jansenismo un poquito, y bueno, la religiosidad popular, la devoción al Sagrado Corazón, ¿vale? Pero en medio de todo esto ya van a surgir estos que se llaman los absolutismos y que como ustedes lo observaron, se provoca que casi que la religión del Estado es la que está ahí y no se puede hacer proselitismo de otra manera, que eso pasó en Colombia cuando llegaron los misioneros, usted lee Vida y Obra de un Pionero, la religión oficial aquí en Colombia era el catolicismo y por eso para ellos fue muy, muy, muy difícil entrar. Entonces, la reforma, como ustedes lo van a ver ahí en naranja, se esparce sobre todo en los países del norte. Este tema pues ya lo habíamos visto. Y el calvinismo, o sea, en un principio es muy fuerte el luteranismo por la figura que es Martín Lutero y de hecho y sigue siendo pues también fuerte en cuanto a protesta, por eso a veces cuando hablamos de protesta, digamos, lo voy a tomar, le voy a decir en una palabra que no sé cómo le vaya a caer a usted, ¿sí? Los que estuvieron en la primera línea de la reforma protestante fueron Lutero, fueron Melanchthon, Wycliffe y Hus, que murió por eso, o sea, los que estuvieron ahí de frente, ¿sí? Los que se les vino el mundo encima. Casiodoro de Reina, ¿sí? Que se les vino pues todo eso encima. Calvino es un poquito mayor. Entonces, Calvino él es un poquito menor, perdón, es un poco menor, y entonces él ya puede hacer lo que es propiamente una teología y ya la puede construir, digamos, de una manera más articulada. Entonces, en la lectura que usted vio, primero lo llevó a los países escandinavos, entonces facilita la acogida de la reforma que estos países escandinavos ya estaban de alguna manera, podríamos decir, cansados, pues a veces de la fuerza que también hacía la iglesia y que terminaba como dominando en el plano político. ¿Sí? Entonces, Cristian III por allá arriba en esos países escandinavos, en Noruega, entonces él lo que hace es aprobar o abrazar la reforma luterana, porque de todas maneras lo que sí trae el protestantismo de alguna manera es una purificación. Nosotros por lo general pensamos en el pecado, pero pensamos en el pecado individual. Pero de alguna manera también lo que hace ver la reforma protestante es el pecado estructural. ¿Sí? Entonces, una estructura de pecado que no solamente afectaba la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, sino la manera como nosotros estamos gobernando, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando Cristian III, allá en los países escandinavos, aprueba esto, los obispos y principalmente los carmelitos que estaban allí no pueden hacer mucho, ¿sí? Y entonces se traduce la Biblia ya al danés, ¿vale? Entonces, se mantiene el catolicismo entre los campesinos, pero realmente va a avanzar bastante. Lo mismo allá arriba en Islandia, esos países allá fríos. Entonces llega con los comerciantes,
con clérigos jóvenes que empezaron a formarse también en Alemania, y hay una resistencia, pero como son naciones que finalmente también políticamente adoptan el protestantismo, pues es también de alguna manera un absolutismo, ¿sí? En Suecia fue muy duro. ¿Sí? Hoy en día Suecia es, diríamos, una de las naciones que más apoya hasta financieramente todo lo que son encuestas respecto a religiones, diálogo interreligioso, la paz entre religiones. Yo estuve en Jerusalén estudiando con el Instituto Teológico Sueco, que tienen en Jerusalén específicamente una casa, y en esa casa ofrecen cursos y traen gente de diferentes partes del mundo con quien tienen acuerdos en universidades, y gratis todo, pero les enseñan sobre diálogo interreligioso. Yo creo que a mí me aceptaron porque para ellos, y estando allá me preguntaban, ¿cómo así que una cristiana evangélica estudiando con católicos? Sí, entonces yo les explicaba que era pues en ese momento lo único que había, pero aparte de eso, también siendo pastora. Entonces, yo creo que me llamaron fue para averiguarme a ver cómo, cómo era ese diálogo aquí en Latinoamérica. Y estuvo bien. Y por ejemplo, ellos aquí en Colombia, yo lanzamos el libro de controversia del Instituto Bíblico hace poco, y en ese libro yo tomé datos porque la iglesia sueca apoyó, la luterana sueca apoyó aquí en Colombia toda una encuesta sobre religiones en Colombia. Entonces, nótese cómo ellos también han ido, pero en su principio entró el protestantismo con un baño de sangre, ¿sí? Eso fue más o menos en 1520, ¿sí? Y entran comerciantes, luego entran alemanes, pero realmente sí, uno tampoco puede negar, puede decir, digamos, no fue tan fuerte como una inquisición, no fue todo el momento como en Francia, que también con los hugonotes fue fuerte, pero sí, por ejemplo, ellos sí expulsaban a los católicos. Sí, en 1595 la expulsión de los católicos, y se suprimieron los últimos monasterios. Es por eso que quizás en Europa se conservan algunos monasterios, pero en países que se mantuvieron pues aliados al catolicismo, pero en otros no, ¿sí? Y termina de establecerse, y lo mismo que en Finlandia, ¿sí? Entonces, son partes de la historia que no son tan agradables, pero pues que también nos ayuda a ver la otra cara, y que finalmente sí, políticamente digamos como que favorece a estos reyes, pero estos reyes llegan a imponer, por eso pues un absolutismo, ¿sí? Entonces allá por el lado, en el mapa ustedes ven Wittenberg, y en amarillito, pues mire todo eso como avanzar entre amarillo y naranja. Esos son los países de Europa Oriental, por ejemplo, en Prusia, ¿sí? Ellos sí se establecen, bueno, los caballeros teutónicos, ¿sí? O a veces cuando nos dicen los teutones, la selección teutona, cuando pues van a jugar fútbol y todo eso, porque hay pues una tradición muy antigua, muy medieval, y ellos finalmente también tenían que ver mucho con los caballeros que fueron a librar las cruzadas en la Edad Media, pero ellos sí abrazan la reforma luterana, y en Prusia los caballeros teutones se casaron, ¿sí? Y mucho el fenómeno, bueno, esto es curioso, pero pues como estaban los religiosos y las religiosas, muchos de estos matrimonios de los primeros años sí fue entre monjas y entre los que fueron padres y que se fueron para la reforma, ¿sí? Pues bueno. Eh, en otros lugares más al sur, digamos, no va a progresar tanto, ¿sí? No va a progresar tanto por la fuerza de todas maneras que en algún momento tenía la Iglesia Católica. Entonces, en algún momento, vean que ustedes, ahí hay una linecita ya a la derecha, uno ve rayita naranja, rayita amarilla y rayita verde, porque en algunos lugares se aprueba, en otros no. Por ejemplo, en Polonia sí no, o sea, Polonia es frontera de Alemania, pero Polonia no, de alguna manera un ingreso, pero no triunfa porque la mayoría que lo aceptan, digamos, la reforma protestante es la nobleza, más ellos no se imponen a la fuerza, entonces no, en Polonia, y Polonia es muy católica, de allá de hecho era el papa que falleció, ¿sí? Porque pues el papa, ninguno de los que, porque ahorita está Francisco, que es un jesuita, pero antes estaba Joseph Ratzinger, pero Joseph Ratzinger renunció. Entonces, eso fue como romper ahí como
pues una tradición que sí se tenía. Así Juan Pablo II, él era polaco, él era polaco. Entonces, bueno, y luego de eso, es curioso porque no solamente en algunas naciones la reforma protestante o el luteranismo reemplaza al catolicismo, sino que también en algunos lugares el calvinismo va a reemplazar al luteranismo o va a tomar más fuerza que el luteranismo. Pero, por ejemplo, en Francia, usted leyó la historia de Francia, pues de todos, que lo que pasó con los hugonotes, que eso se volvió algo muy político. Entonces, los hugonotes eran protestantes franceses, pero ellos, ahí hubo baños de sangre bastante fuertes. Usted leyó acerca del matrimonio de Margarita de Valois y Enrique de Borbón, que era español, y entonces de regalo de matrimonio era que esa noche iban a morir muchos hugonotes y finalmente fueron a buscar y mataron a varios reformados franceses. Por eso en Francia finalmente algunos deciden salir de allí. Sí hay en algún momento un tratado pues de paz, pero sí fue duro y finalmente terminan casi que saliendo de Francia, ¿sí? Y allá arriba nuevamente en los Países Bajos, el calvinismo va a ir tomando más fuerza porque es que Calvino es muy claro dogmáticamente y aparte de eso Calvino aportó algo que lo vimos en el primer corte, es que él también tiene una doctrina de organización del Estado y esa doctrina cierta tiene coherencia, ¿sí? Perfecta no es, pero creo que algunos de ustedes nos comentaban, no sé si era JB o si era también Mercedes, que comentaban cómo pues él propone una forma de Estado en la cual pues la iglesia también conserva como su estatuto, porque lo que pasó con la iglesia católica y con el Estado era que a veces por ceder tantas cosas, la iglesia católica terminaban nombrando obispos o sacerdotes, pero no por la misma iglesia, sino por el poder político, una manipulación muy, muy fuerte. Entonces Calvino de repente hace una propuesta y nótese que estos países allá nórdicos, digamos, tienen una organización bien interesante, o sea, que ha ido progresando a través de los siglos, claro, han habido guerras y todo esto, pero realmente lo fundacional, pues sí se ha impactado bastante, ¿sí? Entonces, bueno, lo que son Alemania, lo que es Escocia, pues lo que es Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra son los anglicanos, ¿no? Que es otra línea que veíamos del protestantismo, pero ellos al establecer ya, digamos, como la doctrina, también abrazan bastante de lo que va a ser Calvino, ¿sí? Entonces, ahí va pues como todo ese avance, pero ese avance va marcado por lo que les digo. El Estado pues cumple una función y es no solamente en el plano político, sino en el plano de ayudar a cuidar y a preservar la religión que haya asumido el mismo Estado en ese momento. Entonces, por eso absolutismos, y absolutismos tanto del lado, digamos, católico, como pues también vemos del lado protestante en su momento, ¿vale? En su momento. En España, uy, España sí que España nos toca a nosotros directamente y mira que por ahí nos muestra unas manchitas por ahí del luteranismo, pero realmente no. En España el protestantismo no avanzó en esa época porque ellos sí cerraron las fronteras. O sea, de verdad, ellos cerraron fronteras, ellos establecieron pues el Tribunal de la Inquisición, o sea, ellos sí fueron, digamos, como muy cerrados en eso y no solamente cierran las fronteras en la misma España, en la península ibérica, sino que van a cerrar las fronteras en Latinoamérica. Por eso el Evangelio a Latinoamérica llegó completamente tarde. Yo nunca he ido a San Andrés. Levanten la mano los que han ido a San Andrés. A ver, ¿quiénes de aquí han ido a San Andrés? Como que ninguno. Yo creo que aquí alguien ha ido a San Andrés. Levanten la Es mano, más, sin vergüenza. profes, es más caro que salir del país. Que ninguno hemos ido a no. Sí, eso dicen que es muy caro. O sea, a mí no me ha llamado como la atención. No, pues no es que yo me la pasé viajando, pero no. Yo, pues,
Pues sí, es mi idea que yo digo, esa es la como pequeñita, no qué sé yo. Pero bueno, sí, sí, si el Señor me regaló un viaje hoy. Pero en San Andrés sí hay un vestigio de una iglesia muy antigua, bautista. Los bautistas sí estuvieron en San Andrés y en San Andrés es donde están los protestantes más antiguos de nuestro país. Es por eso que les decía de San Andrés. De pronto vale la pena ir por ir y conocer la iglesia allí, pero ellos sí tienen fuerza en ese sentido. Entonces ellos cerraron las fronteras y el libro de Juana Bucano, o sea, es este segundo corte que ha sido un poquito más como de la política, de mirar el ambiente. En el tercero ya vamos a volver nuevamente a todo lo que es la extensión de la iglesia, y Juana Bucana pues no, nos va a mostrar ahí cómo iba entrando el evangelio y nos va a contar el testimonio de una persona, de un misionero que llegó a Cartagena a predicar el evangelio, y él sí fue castigado por la Inquisición que había allá en Cartagena, en las murallas, y es bien interesante la historia de él. Entonces, en un principio sí entraron, o sea, por allá por los años 1521, ya en España estaban las obras de Lutero, ¿sí? O sea, Lutero 1519, ya en el 21, o sea, Lutero fue el bestseller de la época, o sea, uno se pone a pensar hoy en día, y Lutero fue todo un personaje, porque imagínense, del alemán ya lo había introducido al español, y las cartas empezaron a pasarse allá en España a través de las universidades y los monasterios. Pero en el 1559, o sea, 1500, entre el 21 y entre el 59, por lo menos en el ámbito académico sí estaba, pero en el 59 sí fue condenado el protestantismo en España. Y en el 60 ya los protestantes que habían tienen que irse de España. El profe Luis Gómez, que era el vicerrector académico, ustedes yo creo que ya les contaron la noticia, pero que el profe Santiago, que también es muy bueno, pero pues Luis Gómez es un biblista muy duro, muy duro. Él tiene una conferencia sobre Casiodoro de Reina y las persecuciones, creo que fueron como 7 persecuciones y todo lo que él hizo para poder tener su traducción al español. Todos los protestantes tienen que salir, ¿sí? Entonces, inclusive alcanzó a ver, imagínense, durante 9 añitos un centro protestante en Valladolid, en España. Sí, o sea, sí estaban como echando raíz, pero ese gobierno, el gobierno, la monarquía, el absolutismo, como decimos, o sea, fue sacando, pues, de una. Entonces, por allá se tiene a Servet, ¿sí? De allá se tiene a Valdés, a Constantino Ponce y a Cipriano de Valera, que va a revisar pues la Biblia de Casiodoro. Casiodoro era un traductor, era tan buen traductor que tradujo inclusive a Calvino. O sea, no, es que tenemos unos personajes de un peso, ¿sí? Pero es la Inquisición la que va a impedir eso. Y hay bastantes películas o narrativas que nos hablan de lo fuerte que fue la Inquisición en España, porque es que en España la Inquisición no solamente estaba respaldada por el gobierno, pero muchas veces quienes ejecutaban la Inquisición o quienes estaban allá eran los clérigos, bajando pues allá donde tenían la gente a decirle que se retractaran, que, bueno, solicitando pues muchas cosas que no recuerdo, pero sí tengo en la mente una película de Natalie Portman, en la cual ella era una jovencita y de la alta sociedad española, y en algún momento estando comiendo, pues en esa época en un negocio, pidió algo de carne de cerdo, y por haber pedido carne de cerdo a ella la acusaron de ser judía, y ser judío también era tremendo, y la película de ella cuenta todo lo que le ocurrió allá adentro. eh, Tenían unos sistemas de tortura horribles, 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 o sea, totalmente denigrantes, y ella finalmente confesó que sí era judía, a ver si la dejaban libre, y no, eso fue la condena, y muestra la película cómo ella fue violada allá adentro, y cómo también tuvo pues una hija, ¿sí? Y el destino de la hija, o sea, y esa película sobre la Inquisición de España es muy fuerte, o sea, yo no sé si tiene escenas fuertes, yo no me acuerdo, no sé si le estoy recomendando una película no apta para, no sé, pero yo sí recuerdo esa película que es muy fuerte. Mercedes, tienes la mano levantada.
Gracias, profe. Hay una película que también se la recomiendo, profe, no sé si tú te la viste, y tiene que ver muchísimo con lo que nos has enseñado en este semestre, breve, que se llama La Misión, y fue filmada aquí en Cartagena. Pero es impresionante y vela, profe, y pues los compañeros también, con Robert De Niro y Jeremy Irons, y ellos estuvieron aquí en Cartagena y filmaron. La película es súper vieja, como de los 80 y pico, 90, no me acuerdo, y es precisamente de todo esto, de los jesuitas aquí en Cartagena, como morían, o sea, una cosa impresionante. Pero bueno, ¿Cómo te la se llama? recomiendo. La Misión, La Misión. La Misión. Y vas a Listo, reconocer Cartagena y todo cuando la veas. ay, tú que era La Cartagena, película. sí. No, pero no te... Y ahora quienes ejecutaban este tipo de sentencias, a veces eran personas o clérigos que no estaban formados para ser clérigos, porque quizás de parte de las órdenes religiosas, pues no era tanto esa difusión. Y bueno, ¿y qué pasa en Italia? En Italia pasa lo mismo que en España, y es que junto con España por sus raíces católicas, y especialmente porque Italia también tiene estados pontificios. El Vaticano es un estado pontificio, y hasta hoy en día tienen su administración, su contabilidad, tienen su banco, tienen su independencia. Entonces, y también la lejanía de los centros protestantes que tiene aquí Italia, pues hace que no llegue, pues este esfuerzo no es tan fuerte, ¿sí? Lo abrazan el protestantismo ciertos intelectuales que finalmente tienen que salir del país, o sea, no realmente progresa mucho allí. Entonces, donde estaba el absolutismo, como les digo, o sea, se cerraba la frontera y se cerraba la entrada para otros. Es que realmente aquí en Colombia fue hasta la Constitución, hasta la constituyente, que se decretó la libertad de cultos. Eso nosotros ya habíamos nacido por lo menos, o sea, eso no lleva ni una generación aquí en Colombia, la libertad de cultos. Pero nótese cómo el evangelio o la iglesia protestante, a pesar de pues toda esa oposición, fueron los años en que también avanzaron muchísimo, también a pesar de la oposición, porque también aquí en Colombia, cuando vino la época de la violencia, algunos católicos extremos consentían en decir que los protestantes eran liberales. Entonces llegaban los conservadores y también hubo daño, y algunos tuvieron que venirse a vivir a Bogotá. Entonces, bueno, todo eso pasa en Francia, pues ese edicto de Nantes, en el marco de esa rivalidad, luego de esa muerte tan fuerte, esa noche, y más encima se llama 1572, la noche de San Bartolomé. Entonces, un regalo de bodas, uno a veces ve películas de la Edad Media y uno piensa que eso no pudo haber ocurrido, y sí pudo haber ocurrido, y ordenan la ejecución. Y lo más tremendo, y creo que alguno de ustedes lo dijo, es que esa noticia llega al Papa, o sea, es decir, de Francia, esa noticia llega al Papa Gregorio XIII, y él manda son oraciones y acción de gracias. Y aparte de eso manda acuñar monedas para recordar ese día. Entonces, eso fue peor, porque eso es un desencadenante, porque por lo menos pudo no haber consentido, o por lo menos pudo haberse quedado callado. Pero recuerde que estamos también en una época de elecciones papales como muy desacertadas, muy desacertadas. Y casi que en Francia o en general en Europa se tiene la Liga Protestante y la Liga Católica, ¿vale? Entonces, también es importante para que nosotros consideramos que en algún momento sí, el protestantismo, no quizás los teólogos, sino a nivel político, sí se generaron pues ciertas contiendas y ciertos pues asuntos bien delicados. Entonces se genera el edicto de Nantes, pero la minoría protestante también termina saliendo pues por la presión pues, de la misma cultura. Por eso Francia, Italia, España, pues la tradición es muy arraigado a lo católico, ¿sí? Entonces, y finalmente, aunque se firme el edicto, ellos programaron la caída progresiva del calvinismo, ¿sí? Y cuando sale el calvinismo de Francia, algo que ellos no calcularon, ¿sí? Es que sí golpeó a Francia económicamente, porque los calvinistas también eran dueños de pequeñas empresas. Acuérdense pues también todo lo que va generando Calvino respecto pues a todo este sistema de crecimiento también económico. Entonces,
Ahí se fortalece el absolutismo, se revoca el edicto y queda pues una mayoría, ¿vale? Entonces, luego usted va a encontrar en la lectura varios intentos de unión de los cristianos y aún un franciscano. Recuerdan, algunos de ustedes me hicieron encontraron la pregunta, ¿sí? Entonces, fue un intento ecuménico y el señor se llamó Cristóbal de Rojas y él comenzó a buscar como puntos de convergencia y le envía al Papa este plan para mirar a ver si hay un punto de encuentro para generar la paz. Y lo hace precisamente un franciscano. Pero al parecer él no le estaba atinando al punto, porque es que él decía que los católicos deben reconocer, dar el cáliz a los laicos. ¿Qué es el cáliz? Yo creo que ustedes se lo preguntaron al propio Percy, que por qué a los católicos no toman vino. Sí, entonces, sí. Mire que el mismo franciscano estaba diciendo porque participan unos pues de lo que es el símbolo de la sangre del Señor y otros no. Entonces, por ejemplo, eso, él decía que el cáliz a los laicos, que el matrimonio para el clero, sí, ese asunto del matrimonio para el clero, eso desde épocas, ya desde la reforma, pero una reforma en ese sentido, o sea, ya mirando la parte administrativa, uy, significaría tantas cosas, por lo menos mis compañeros que dicen, si hubiera una reforma y permitieran que se casaran los sacerdotes, tendrían que ser solamente los de las diócesis, que son los que viven en parroquias. Porque si permiten, y me lo dijo un jesuita, si permiten que todos se casen ahora, pues se acaban los monasterios y se acaban las casas de formación y se acaba, o sea, todo eso, porque digamos a veces en esas casas de formación hay gente muy brillante que los forman y ellos mismos se mentalizan a formarse para toda la vida estar estudiando. Muy difícil ya, con otras responsabilidades. Y yo allá veo gente que sí, sinceramente, o sea, ellos no piensan o bueno, de pronto si lo piensan no me lo dicen. Entonces, finalmente, a los católicos se les decía, y él decía que suspender el Concilio de Trento, porque es que Trento tiene unas afirmaciones muy fuertes. La primera es que no había salvación fuera de la Iglesia Católica. Sí, o sea, eso es pesadísimo, ¿sí? Es invalidar ya al otro. Pero el otro es anatema, ¿sí? Decir anatema, maldito, ¿sí? El que no cree en lo que está, en lo de que sea anatema. Entonces, ya con eso, pues estaba generando una división y él decía que había que generar otro concilio. Y eso le recomendaba a los católicos, pero a los protestantes les recomendaba que había que reconocer el primado pontificio. Y eso era o sea, aún hoy en día sería muy complicado, o sea, a nosotros no nos cabe en la cabeza, ¿sí? Eso, por ejemplo, a mí no me cabría en la cabeza una propuesta así, ¿sí? No, yo digo, pues todavía estudiar aquí en la pontificia, pero ya reconocer al Papa, la cabeza de la iglesia, no. Y porque sabemos la trascendencia que hay allí, o sea, pero también para, él decía, someterse a la doctrina eclesiástica también es muy difícil porque de alguna manera es lo que Lutero y ellos van a abolir. Entonces, el asunto ahí es que eran asuntos prácticos, pero realmente lo que hay detrás de la reforma son asuntos teológicos y son teológicos de fondo grandes, porque es la doctrina de la gracia, por ejemplo, que es lo que Lutero va a defender tanto, ¿sí? Entonces, finalmente, los católicos van a ser fieles al ministerio y los protestantes van a tener el asunto de la libertad de conciencia, en cuanto que para nosotros, ¿cómo así? O sea, digamos, el reconocer, digamos, para el mundo protestante, el que tú tengas que, para ser perdonado de tus pecados, ir y confesarte y recibir la absolución de parte de un hombre, que era, pues también es muy complicado, o sea, no entra dentro de tampoco ni siquiera dentro de nuestra cosmovisión, no entra. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso fue un intento, un buen intento, pues es que se demoró 10 años, yo miré ahí todo el proceso y por lo menos es loable el que se haya intentado generar un acercamiento, o sea, realmente, como yo les decía, el acercamiento fuerte, o sea, lo que rompió casi que este mapa así separado, digamos, por lo menos en términos sociales, fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que más rompió la separación entre las religiones en Europa, sí fue la Segunda Guerra Mundial definitivamente por toda la unidad que generó alrededor de ayudar al pueblo judío,
eran perseguidos también la población rom, los gitanos, murieron muchos gitanos en la Segunda Guerra Mundial, murió mucha población negra, homosexuales también murieron, o sea, lo que nosotros llamamos población LGTBI, ellos también eran perseguidísimos por el régimen nazi. Y de alguna manera estas iglesias se unen para salvar muchas personas. Entonces, por eso ya después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, sí bajó muchísimo esa tensión tan fuerte, ¿vale? Eso es por una parte. Y en esa época también la Iglesia Católica, como está también en el ámbito de la reforma que les decía, o en los siglos después de una reforma protestante y una reforma católica, entonces empiezan a querer volver no solamente a la vida monástica, sino a la vida solitaria y empezar a irse a lugares desiertos, a estar en soledad, en el quietismo. O sea, el quietismo es un movimiento espiritual por allá del siglo XVI y afirman que los alumbrados, por ejemplo, ellos, que Dios viene al hombre gracias a una luz de Dios. Entonces, ya una cosa es la mística española, digamos, como Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, pero conservan por lo menos algo de la revelación, conservan la revelación en la escritura, y ellos sí se van a querer, digamos, como exacerbar, de salir, ¿sí? Que se vuelve más como un psicologismo. Ese fue el quietismo, ¿sí? Más como un psicologismo espiritual que a veces abstrae de la misma realidad. Entonces, una espiritualidad legítima es una espiritualidad que, claro, pues yo me conecto con Dios, pero yo no me pierdo tampoco de este mundo, ¿sí? Y ni aún de la vida en comunidad. Cuando surgen a veces en nuestras iglesias este tipo de movimientos de que, bueno, mi pastor sabe, pero yo tengo una revelación, o que eso no está en la Biblia. O sea, empezamos con eso, que fue lo que generó en ese momento el movimiento, ¿sí? Pero alrededor, dentro del catolicismo, por ejemplo, también surge el galicanismo, que lo vieron ahí. Entonces, por ejemplo, ellos sí proponían, y era un movimiento ya muy crítico, galicanismo es de Galia, ¿sí? De Francia, ¿sí? Entonces, frente a la intransigencia papal, es que ¿qué es la intransigencia papal? Es otro absolutismo, ¿sí? En el que se considera pues que todo lo que diga el Papa y así, y en esta época ellos también tenían la autoridad para mover poder político. Entonces el galicanismo va a proponer una independencia absoluta del rey en cuestiones temporales. Esto está surgiendo en 1682, pero nótese que en Francia es donde surgen las revoluciones y luego se va a dar el asunto de los derechos del hombre. Cuando una sociedad es muy cerrada, es muy absolutista, eso es lo que da el paso a las revoluciones, pero a unas escalas grandísimas, que fue lo que pasó en Rusia. En Rusia, antes del comunismo, pues había un sistema de gobierno por los zares, y tuvieron zares brillantes, o sea, Catalina la Grande, Pedro, o sea, es que fueron de una grandeza y que enaltecieron a Rusia, pero luego surgen otros hijos de ellos y las generaciones posteriores que no son capaces de cargar, bueno, con la administración de ese país tan grande, y entonces cae el régimen zarista. De ahí la película Anastasia, la de la niña que mataron a toda la familia. Pues eso es aquí una utopía, pero realmente al último zar lo mataron, ¿sí? Entonces se impone el régimen comunista, que es aún peor, o sea, se exacerba en su nacimiento. Fue muy, muy pesado, ¿sí? O sea, muy, muy fuerte como para querer acabar, digamos, con ese régimen que se impuso, y pasaron de Guatemala a Guatepeor, pero luego pues sí, los Romanov, sí, gracias. Los últimos fueron los Romanov, pero uy, Rusia vivió unas épocas oscuras, oscuras, pero ¿qué fue lo que alimentó eso y que ellos se subieran al poder? También el pecado estructural, porque la gente estaba cansada. Entonces sí, eso es lo que provoca los absolutismos. Y hasta, bueno, esto lo estamos viendo a nivel social, pero que el Señor nos guarde también de caer en absolutismos de que porque yo soy un pastor o porque yo soy un líder de una comunidad, entonces yo también me vuelvo casi que infalible, ¿sí? Lo que yo diga es la palabra, o yo estoy por encima de todo, o pues si alguien cuestiona, pero no tienen derecho a decirme nada,
¿sí? O sea, aquí lo estamos viendo en nivel, digamos, general muy grande, pero pueden haber absolutismos así de fuertes, aplastantes, porque es que cuando ustedes leyeron el asunto del absolutismo, lo que decía el rey era legitimado casi que como una autoridad de parte de Dios, y la iglesia también apoyó estos absolutismos. Aquí la iglesia católica, y en España, mejor dicho, Isabela ya se paró como la defensora del catolicismo, y todo lo que decían era así, y los siervos no tenían derecho a expresar nada. Entonces eso genera esos rencores que van sembrando más adelante, pues lo que van a hacer esas, como esas reformas, pero que a veces, pues al no saber cómo hacerlas ni cómo sostenerlas, se vuelve peor. Yo voy a dar un ejemplo que creo que Patiño también lo aborda ahí, y es la triste historia. Ustedes vieron la historia de la iglesia, uno cómo fue perseguido el cristianismo, pero con el edicto de Milán dejó de ser perseguido, luego se convirtió en la religión oficial. Pero luego, cuando dentro del Imperio Romano, allá en la época antigua, el cristianismo se vuelve la religión oficial, empezó a ser la religión perseguidora. Entonces películas como Ágora, allá en Alejandría, nos muestra, y a mí esa película me dolió, pero pues es que la verdad, los cristianos pasaron de ser los mártires, los perseguidos, y no todos, pero sí muchos pasaron a ser perseguidores y a llegar a asesinar paganos porque no se convertían. Entonces, este tema del absolutismo, pues claro, en la política, pero es que está en el corazón del hombre, ¿no? Está profundamente allí, y yo digo, bueno, que el Señor nos guarde. Este es un tema muy amplio. Yo solamente espero pues que ustedes estén tratando de revisar también las lecturas, y vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Ya en 8 días vamos a continuar. El próximo miércoles continuamos con la sesión. Yo les dejé ahí en la plataforma bien específico el día que vamos a hacer control de lectura, de dónde a dónde, para que lean. Pues más no sé qué hacer, esperar que ustedes lean y que hagan la actividad. Pero creo que son estas 2 sesiones, porque el profe Pérez, él ya no está aquí, digamos, como que cerca en Colombia, pero él sí me dijo que él quería, digamos, seguir compartiendo temática o que le dejaran clases. Yo le dije, pues mira a ver qué va a compartir, y creo que él viene a acompañarnos también a otras sesiones ya con esos temas, ¿vale? Entonces, ahí vamos a estar acompañados, y vamos a seguir avanzando en esto, que finalmente no se trata, yo al final digo, no se trata así aquí de mirar un lado, el otro bando, quién fue mejor que el otro, pues sino más bien como de aprender, ¿no? Uno tienes que aquí aprender y orar, y que el Señor pues nos ayude en medio de todo esto. Y ver que también en medio de cada un absolutismos o regímenes o todo eso, siempre en la historia de la iglesia ha habido gente con un corazón tan sincero para servirle a Dios y para servirle a la comunidad, pero es tremendo. O sea, gente que también la tiene clara, y que independientemente de que si hay un ambiente también así, ellos también tienen un compromiso delante de Dios, y con ese compromiso delante de Dios y del ser humano, pues lograron marcar la historia muy bonito, ¿vale? Entonces, que Dios los bendiga, que estén muy bien, que descansen, y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Buenas noches, Bendiciones. compañeros. Chao. Gracias, profe. Chao. No, profe, gracias.